Bueno, ongitorri, arratsalde on eta ongitorri guztiei, eskerrik asko etortzearren, gaurko egunera. Bakizue gaur direla 2021ko osatzendeko jardunaldien azkenengo hitzaldia daukagula gaurkoa. Badakizue duela urte pare bat arte egin izan ditugula urtero osatzendeko jardunaldiak. Aurreko urtean ez genituen egin egoera sanitarioa zela eta hori baino aurreko deialdian egin genuen, ez genituen gureak egin eta egin genituen jardunaldi kolaboratibo batzuk Bilbon. Eta aurten pentsatzen genuen bazela garaia gaia berreskuratzeko eta ez ginen jardunaldiekin. Azkenengo urteetan bezala, egin diegu tiraka apurtxo bat bebai osasunaren beste alderdi batzuei, determinante sozialen ingurukoak eta beste asistentzia zaratago doazen beste gai batzuetan erreparatzen, eta honek ekarri gaitu gaurko hitzaldira eutanasiaren inguruan. Lehendabizi igual aurkeztuko ditute hizlariak. Angela Fuentes da familia eta komunitate medikua, lan egiten du Zabaiako osasun zentroan, eta dauka zainketa aringarrietan masterra edo ikasketak ere baditu. Bebai ibiltzen da lehen arnaz berritzen mugimenduan. Gero daukagu Marta Baranderan. Marta Baranderan da familia eta komunitate mediku jubilatua, eta aritzen da bebai duintasunez hiltzeko elkartean. Eta gero Gizane Martinez, Bidezabeleko osasun zentroan lan egiten duen familia medikua bebai, eta lehen mailako arretako etika asistentzialeko komitearen partaide da bebai. Hitz egingo digute datorkigun eutanasiaren inguruan, aurki datorkigun zer honetan, eta saiatuko dira antza, etikaren eta praktikaren ikuspuntutik apurtxo bat egiten, apurtxo bat. Decía un poquito que estaba un poco antes introduciendo un poco el tema de las jornadas. Ya sabéis que llevamos años haciendo las jornadas de Osatzen y que por un par de años hemos tenido por diferentes motivos un pequeño impasse. Primero porque hicimos unas jornadas colaborativas hace un par de años con otras asociaciones de atención primaria y de la salud. Luego, posteriormente, vino la crisis sanitaria que nos obligó un poquito a demorarlas un poco, y este año hemos decidido que ya era hora de retomarlas y con un formato un poco presencial, aunque un poquito reducido y diferente al que estamos acostumbrados, pero bueno. Entonces, hemos querido hacer algo más aparte de temas asistenciales o más biologicistas, pues tiran también un poquito más de determinantes sociales y de otros temas que nos llevan un poquito al tema de la eutanasia. Ángela Fuentes, médica de familia en el Centro de Salud de Zaballa y máster en cuidados paliativos. También colabora en el movimiento del Lenarreta Arnaz Berritzen. Marta Baranderan, médica de familia jubilada, y también colabora en el movimiento de Derecho a la Muerte Digna. Y Gizane Martínez, médica de familia en el Centro de Salud de Bidezabal, también miembro del Comité de Ética Asistencial de Atención Primaria. Y a ver si nos acercan un poco algunas claves sobre la eutanasia desde un punto de vista de la ética, también un poco aterrizando un poco en la práctica. Eskerrik asko eta ya paseko diet hitza. Kaixo, arratsaldeon. La ley de eutanasia está aquí. Nos ha pillado por sorpresa, ha caído una bomba. ¿Qué ha pasado? La legalización ha requerido un proceso muy largo de transformaciones sociales y legislativas. Las transformaciones sociales se han visto reflejadas en la creación
de asociaciones para la defensa de la muerte digna, que se creó en 1984. Gracias a los testimonios públicos de pacientes y familiares que han sensibilizado a la sociedad en el tema de la eutanasia, han tenido un reflejo cultural también en las diferentes películas que se han hecho. Y luego, en el aspecto legislativo, todo esto empezó con el Convenio de Oviedo, el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina firmado en 1997. Posteriormente, en el 2002, llegó la Ley de Autonomía del Paciente, que incorporó las instrucciones previas y el consentimiento informado. A partir del 2011 se desarrollaron las leyes autonómicas de dignidad al final de la vida y la planificación compartida, a la que ahora se añade la ley de eutanasia. Y todos son productos de los conceptos de autonomía y libertad como derechos inalienables de los pacientes. De manera que no ha caído como una bomba. A la par que la ley, es necesario que garanticemos un sistema adecuado de atención psicosocial que eviten situaciones de vulnerabilidad. Tenemos que ofrecer unos cuidados paliativos accesibles y de calidad, y que estén pivotados en la atención primaria. También tenemos que presentar información a la ciudadanía que clarifique los escenarios de vida finales y las consecuencias que tiene. Y además tenemos que promover las decisiones compartidas, que significa facilitar herramientas que permitan expresar los deseos y las preferencias a los pacientes y garantizárselos. Durante este último año, estos 2 últimos años, ha habido unos debates broncos, absurdos, ha habido opiniones diferentes, divergentes, contradictorias de las organizaciones médico-colegiales, de los diferentes comités de bioética. Y muchas veces planteaban las situaciones como si hubiera un conflicto entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Y todos sabemos que los dos son complementarios. Así que, después de tanto lío, yo he acabado por pensar que la ética médica real implica la coexistencia de divergencias. Cada uno tiene su punto de vista. Podemos decir que hemos tenido muy poco tiempo, o que tenemos muy poco tiempo desde la aprobación hasta que lleguen las primeras solicitudes de eutanasia. Dentro de un mes posiblemente llegarán las primeras solicitudes de eutanasia y no hemos tenido tiempo de formarnos adecuadamente, pero es lo que tenemos. Entonces, para todo eso se necesita una reorganización de la atención primaria y un refuerzo de la misma, para que la población pueda ejercer sus derechos. Así que no hay muerte digna sin una atención primaria digna. Ya está, he terminado. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! A ver. Qué buena. A ver, igual me puedo poner. Vale. Bueno, yo, para empezar a situarnos, vamos a ir directamente al meollo de la cuestión, que no es el único meollo, pero para situarnos viene bien, y son los capítulos más importantes o que más creo yo que nos pueden ayudar a entender cómo va a ir las solicitudes de eutanasia, desde los requisitos que hacen falta hasta el procedimiento en sí. Hay varios capítulos, o sea, no sé si alguien habrá leído la ley completa, bueno, nosotros la hemos leído, para poder explicaros un poquito. Y bueno, de los capítulos 1, 2 y 3 son los más interesantes respecto a las definiciones, a los requisitos y al procedimiento. Entonces, dentro de todas las definiciones, las que pensamos que pueden ser más importantes a la hora de ver si se cumple uno de los requisitos, pues es la definición de qué significa tener una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Seguro que si algún caso llega, vais a tener la necesidad de leerlo más pausadamente, pero bueno, quería leerlo tal cual, bien escrito, para ponernos en situación. Un padecimiento grave, crónico e imposibilitante sería una situación
que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Por otro lado, la definición de enfermedad grave e incurable sería la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio, que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. Estas definiciones nos van a llevar a uno de los requisitos, porque los pacientes o los solicitantes tienen que cumplir, tener alguna de estas dos situaciones. Pero antes de llegar a los requisitos es muy importante, o he querido destacar, que la eutanasia se considera un derecho. Es un derecho la decisión de solicitar la prestación de la ayuda para morir, y tiene que ser una decisión autónoma. Todo esto también hay que valorarlo y comprobarlo en el procedimiento, pero bueno, nos tiene que quedar muy claro que es un derecho de las personas y que si en algún caso hay objeción de conciencia, siempre hay que ofrecer una alternativa o otra persona referente a la persona que lo solicite. Los requisitos vienen recogidos en el artículo 5 y tenemos dos situaciones: las situaciones en las que la persona sea capaz y consciente cuando solicita la eutanasia. Entonces tendríamos que tener, la persona tiene que tener nacionalidad española o un empadronamiento superior a 12 meses, una residencia legal certificada, tiene que disponer por escrito de todo el proceso médico que justifique la solicitud de la eutanasia, así como de las alternativas que se consideren de tratamiento. Tiene que haber formulado 2 solicitudes con espacio de 15 días entre ellas al médico referente, que se llama. Tiene que tener o sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y, por supuesto, tiene que prestar el consentimiento informado, obviamente. Más en esta situación, ¿no?, que es con todo lo que ello implica. Hay una excepción, o bueno, otra situación que se puede dar, que es cuando la persona no sea capaz ni consciente, pero en sus documentos de voluntades anticipadas tenga recogida la petición del derecho a la ayuda para morir, o sea, haya hecho esa petición. En este caso no es necesario ni las solicitudes, porque obviamente no lo va a poder hacer en ese momento, ni disponer por escrito de la información, ni prestar el consentimiento informado, porque se supone que ya nos lo ha dado cuando ha hecho su documento de voluntades anticipadas. Entonces, ya en el meollo de la cuestión, que es el procedimiento, que es un procedimiento largo, es largo en comparación con los procedimientos que se hacen en otros países, es igual de largo que en otros países también, pero bueno, tiene como diferentes fases. Entonces vamos a ir fase a fase para que podáis más o menos haceros una idea de lo que implica que alguien nos solicite la ayuda médica para morir. Como hemos dicho, primero se haría una primera solicitud que la recogería el médico referente. El médico referente no tiene por qué ser siempre el médico de familia, pero se entiende que el médico de familia, siempre que tengamos una situación de relación de confianza con el paciente a lo largo de años, pues se entiende que recogeremos algunas peticiones, aunque el paciente, si tiene una determinada patología, su médico referente pueda ser otro especialista. Entonces, cuando nos llegue una solicitud, tendremos primero que plantearnos si, bueno, se supone que ya lo sabremos, si tenemos objeción de conciencia o no. En el caso de que no queramos entrar a esa evaluación, siempre les tendremos que informar, porque hemos dicho que es un derecho de los pacientes y que tienen que tener esa garantía. En el caso de que no tengamos ninguna objeción, entraríamos en un proceso deliberativo con el paciente sobre la situación actual, sobre cómo se encuentra, las posibilidades de tratamiento, las ayudas, o sea, deberíamos debatir y sobre todo deberíamos ayudarle a él
a resolverle sus dudas para que tome su decisión, pero con toda la información que necesiten. Yo entiendo eso de proceso deliberativo, pero como nadie nos ha explicado nada todavía, pues ya veremos en lo que queda. Después de eso, tendremos que darle toda la misma o parecida información por escrito, y todo esto tiene que pasar en 7 días, según la ley. Entonces, una vez le hayamos dado la información por escrito, nosotros valoramos también, ¿no?, si se cumplen los requisitos, si no se cumplen los requisitos, y tendremos que tomar nuestra decisión con respecto a su petición. Si creemos que no es una petición que cumpla los requisitos, tenemos el deber de hacer un informe motivado, es decir, poniendo las razones que nos llevan a ello, y informarle, por supuesto, a la persona, y también informarle de que puede recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es una comisión que va a supervisar todo el procedimiento y que anualmente va a hacer informes sobre cómo se está desarrollando la puesta en marcha de la ley. Entonces, la Comisión de Garantía y Evaluación va a estar formada por personal de enfermería, de medicina y por juristas. Habrá personas que tengan conocimientos en ética para ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, también tendrán que decidir si se cumplen los requisitos o no. En el caso de que crean que no se cumplen los requisitos, siempre como alternativa final, las personas van a tener la opción de poner un recurso en la vía de lo contencioso administrativo. Eso siempre van a tener ahí la opción. Entonces, en caso de que la comisión cree que sí se cumplen los requisitos, buscará en el centro a otro médico referente para esa persona. Si volvemos a la parte del cuadro donde después de evaluar al paciente nosotros pensamos que se cumplen los requisitos y que todo va en orden, tendremos que esperar, o no, porque no nos va a dar mucho tiempo, a que la persona nos haga la segunda solicitud, que como hemos dicho tienen que pasar 15 días. Estos 15 días también son revisables si creemos que la persona, por la condición en la que se encuentre, va a perder su capacidad de autonomía. Pone ahí como en la ley, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos tiene que hacer otra solicitud. Después de esta segunda solicitud, entraremos en un nuevo proceso deliberativo, resolveremos las dudas que haya y le preguntaremos a la persona si desea continuar o no desea continuar. Si no desea continuar, tendremos que informar al equipo asistencial de que ha hecho esa solicitud para que se tenga en cuenta. Y en el caso de que desee continuar, pasaríamos a la siguiente fase, donde la persona tiene que ser evaluada por un médico consultor. Este médico consultor tiene que verificar, revisando los antecedentes de la persona y hablando con ella y evaluándola, que se vuelven a cumplir todos los requisitos que se establecen en la ley. Y tiene que hacer un informe, tanto si se cumplen como si no. Entonces aquí entramos en un segundo punto, ¿no? Si su valoración no es favorable, es decir, cree que no se cumplen los requisitos, tenemos esa vía que el paciente puede utilizar de la comisión y el recurso. Si cree que sí se cumplen los requisitos, pasaríamos a la siguiente fase otra vez, ¿no? Es como ya la tercera, de informar a la persona de que efectivamente creemos que está todo en orden y que se puede seguir en el proceso. Bueno, tenéis puestos, donde ponen los tiempos, son los tiempos máximos. O sea, me voy a la diapo de atrás. En 24 horas, o sea, desde que se ha evaluado, tienen que tener el informe en 24 horas. Las comisiones tienen que valorar todo en 20 días. O sea, esos son los tiempos, ¿vale? Que igual no lo he dicho al principio y pueden hacernos una idea de lo rápido que quiere la ley que vaya todo y luego la realidad será otra, creo. Bueno, no lo sé, ya veremos. Total, que cuando ya primero el médico responsable haya valorado la situación y a la persona y luego el médico consultor haya hecho lo mismo, el tercer paso sería informar a la Comisión de Garantía y Evaluación de que la persona ha solicitado la eutanasia. Esta comisión, en un plazo de 2 días, tiene que designar a 2 miembros para que valoren el caso en concreto. Entonces, una vez hayan valorado el caso, que quiere decir valorar el caso y valorar a la persona, tienen que hacer un informe y ver si se ponen de acuerdo entre ellos o no. Como son solo 2 miembros, no son 3,
pues si no llegan al mismo criterio o dicen que no, siempre se puede elevar el caso a la comisión al completo, en caso de que haya disparidad de criterios o que crean que no cuando los otros médicos anteriores creían que sí. Entonces eso se valora en la comisión al completo. Si se autoriza todo, pues entonces ya por fin se autoriza al médico responsable a llevar a cabo el proceso de la ayuda para morir. Y ya se decidiría si va a ser una eutanasia o si va a ser un suicidio médicamente asistido, y se realiza la prestación. Y luego, después de todo esto, todavía pues hay que rellenar más informes para volver a mandar a la comisión con múltiples datos sobre todo lo que hemos hecho. Así que, bueno, como veis, son bastantes pasos. Hay países en que lo hacen de manera parecida, pero en la mayoría de los países de Europa se hace más confiando en que el médico responsable y el médico consultor hacen bien las cosas y luego se manda un informe, que se revisa también, pero se manda a posteriori. Entonces, bueno, aquí pues yo creo que han intentado coger entre todas las leyes que había como un punto medio. Y esto nos ha salido. Así que no sé si el punto medio depende de quién. Bueno, ahora Marta Guisane nos va a hablar de lo que implican los documentos de voluntades anticipadas en todo esto. Vale. Bueno, yo os voy a hablar de la aplicación de la ley en una situación de incapacidad de hecho, ¿no? Hemos visto que se dan sobre todo dos escenarios para aplicar la ley. Uno sobre el que nos ha hablado Ángela, que es en el caso de un paciente autónomo que es capaz de tomar decisiones. Yo aquí quiero poner el foco de atención es que esa toma de decisiones se produce en un escenario relacional entre un paciente que tiene el derecho a solicitar la prestación de ayuda a morir y un médico responsable en este caso que tiene el deber, siempre que esté de acuerdo y no tenga criterios de objeción de conciencia, a realizarlo, y también tiene el deber de acompañarlo en todo ese proceso deliberativo, que más allá de los pasos que vienen integrados en la ley, como que hay que diagnosticar posibilidades terapéuticas y demás, se trata de responder a esa interpelación del paciente, sobre todo desde la compasión, ¿no? Que es esa empatía llevada a la acción, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que nos dice la ley. Como ha dicho Ángela, hay como 3 capítulos. El primero se dedica, entre otras cosas, a definir conceptos, y uno de ellos es el concepto de situación en incapacidad de hecho, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto es una situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad para regirse por sí mismo, tiene de forma autónoma y con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta es la definición que viene en la ley. En el capítulo 2, sobre todo, los distintos artículos hablan de los requisitos para recibir la prestación de ayuda. Y en el caso de estas situaciones, empieza el artículo en que los casos en que el médico responsable certifique que ese paciente no está en plenas facultades, lo que habrá que recurrir es a los documentos de voluntades anticipadas que estén registrados en el registro del lugar correspondiente. Aquí, si os fijáis, la propia ley habla de instrucciones previas, testamento vital y voluntades anticipadas. Y esto es porque, aunque el concepto inicial se gestó en la Ley Básica de Autonomía del 2002 como instrucciones previas, luego, a la hora de hacer diferentes comunidades sus leyes propias de cómo aplicar las instrucciones previas, pues las han ido denominando de maneras diferentes, ¿no? En Euskadi la denominación fue voluntades anticipadas, con lo cual, bueno, nos referiremos a voluntades anticipadas en la exposición, ¿no? Y luego habla de documentos equivalentes legalmente reconocidos, ¿no? Cuando habla de que el médico tiene que certificar la capacidad, esta es otra de los puntos de inflexión que luego hablaremos, pero se supone que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud lo que aportará son los documentos o los protocolos de actuación para determinar la capacidad de una persona, ¿no? Estaremos expectantes a ver qué dicen. Dentro de los requisitos también es una parte importante, porque cualquier persona adulta mayor de edad con capacidad plenamente capaz puede, a través de enseñarle o darle el documento de voluntades anticipadas al médico referente, se puede comenzar con un proceso de ayuda a prestación a morir. Y además de eso, si no existiera esa figura que normalmente suele ser el representante cuando se
registran, bueno, otorgan y registran las voluntades, el propio médico que lo trata puede iniciar también el proceso. Luego estamos en el capítulo 3 de procedimientos, que es contundente la frase, ¿no? El médico responsable está obligado a aplicar lo que dicen las instrucciones previas o documento equivalente, ¿no? Y luego habla de formación también. Habla de formación, que las administraciones sanitarias habilitarán mecanismos oportunos para dar difusión y demás, y luego también para promover entre los mismos la realización del documento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos aspectos que vemos de la ley que nos pueden llevar sobre todo a reflexión, ¿no? Uno, por un lado, es el tema de la capacidad y otro es la aplicación del DVA, ¿no? Cuando hablamos de capacidad pensamos en varios escenarios, como pueden ser situaciones de demencia, enfermedad neurodegenerativa y discapacidad. El tema de la discapacidad no vamos a abordarlo hoy porque tiene muchísimos matices y además en breve se va a aprobar una ley que va a sustituir la incapacidad jurídica de la persona con discapacidad por la curatela. La curatela es esa incapacidad parcial, es decir, el juez dictamina la sentencia por el que esa persona es incapaz normalmente para hacer actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo manejar el dinero, ¿no? Pero en la ley aparecerán muchísimos más aristas que es muy difícil de abordar en esta sesión, ¿no? Entonces tenemos que pensar que vamos a hablar sobre todo en demencia, en situaciones de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero la capacidad, ¿qué es? Pues son esas aptitudes psicológicas internas que determinan que gobernemos nuestra vida, fundamentalmente, ¿no? Esto es lo que llamamos la capacidad de hecho o la capacidad de obrar. Y esta capacidad de hecho no tiene. Esta capacidad de hecho tiene su correlato jurídico en la incapacidad de derecho. Y muchas veces para abordar estos términos es más fácil desde el lado reverso de la moneda, desde lo que es incapaz, desde la incapacidad, ¿no? O sea, tenemos, ¿qué es un incapaz? Pues una persona que en un momento determinado, aquí y ahora, no puede tomar decisiones. Puede ser una situación transitoria, por ejemplo, en una delirium tremens, una encefalopatía hipercápnica, por ejemplo, o cuando alguien está en el quirófano. Entonces, esto sí que puede tener una consecuencia, si tuviera que ejecutar alguna labor administrativa, de que se emitiera una sentencia de incapacidad de derecho transitoria. Y luego tenemos el incapacitado. El incapacitado es aquel incapaz de hecho, que tiene una incapacidad de hecho permanente, en el que sus responsables inician un procedimiento judicial y al final el juez emite una sentencia jurídica por lo que lo incapacita legalmente, es decir, no puede tomar ninguna decisión a nivel legal, ¿no? Entonces, la LORE, en este apartado, sí que favorece la posibilidad de que esos tutores puedan solicitar la prestación de ayuda a morir siempre y cuando el incapacitado permanente y judicialmente, cuando era capaz, hubiera hecho, otorgado y registrado un documento de voluntades anticipadas. Pero ¿dónde está, digamos, la dificultad, ¿no? O lo complicado? Pues sabemos que la incapacidad de hecho transitoria tiene un proceso para volverse en permanente, ¿no? No es algo que pasa de la noche a la mañana. La pérdida es progresiva, escalonada y fluctuante, sobre todo pensando en las demencias, ¿no? Por lo que siempre es importante eso, un proceso longitudinal, acompañado y relacional, ¿no? Sería importantísimo que en pacientes que hayan sido diagnosticados recientemente o cuando veamos que sea el momento de una enfermedad neurodegenerativa o una demencia, proponerles, cuando veamos, insisto, que es el momento, realizar un documento de voluntades anticipadas u otros documentos equivalentes, ¿no? Porque de esa manera va a ser mucho más fácil para ambas partes tomar las decisiones en el momento que sea adecuado. Otra cosa importante, antes de hablar del DVA, es que para hacer un documento de voluntades anticipadas o algo equivalente no se necesita tener una capacidad plena. Con que tengamos una capacidad suficiente para tomar decisiones en el contexto en el que estamos hablando, vale, ¿eh? Y luego otro de las cuestiones para reflexionar es la aplicación del DVA, ¿no? Y sobre todo en tres aspectos: en la propia aplicación, en los límites a la aplicación y en la interpretación del DVA. Es decir, en la aplicación nos podemos preguntar, ¿es suficiente aplicarlo o hay que interpretarlo?
O sea, es un imperativo categórico para los profesionales sanitarias aplicarlo y ya está. Y aquí os quiero poner un escenario de una escena, valga la redundancia, de la serie New Amsterdam, en el que había una mujer que estaba en una situación de últimos días y fue al hospital a fallecer. Y al mismo tiempo su hija estaba dando a luz arriba. Y ella había hecho un documento de voluntades anticipadas en el que indicaba que no le reanimaran si se paraba. Y al mismo tiempo transmitió a la médica responsable, a una de ellas, que lo que más ilusión le haría sería ver la cara de su nieta. Y en ese momento, bueno, pasaron varias escenas, se paró. Entonces, un médico que estaba allí, aun sabiendo cuáles eran los valores de la paciente, decidió no reanimarla, porque estaba en sus voluntades anticipadas no realizar maniobras de RCP. Sin embargo, la otra médica decidió, en base a los valores de la paciente, iniciar maniobras, la sacó adelante y pudo ver la cara de su nieta, ¿no? Entonces, otra pregunta es ¿cuál es el alcance? ¿Tomar en consideración? ¿Hay que respetarlo o hay que aplicarlo como dice la ley, ¿no? Los límites a la aplicación se recogieron en la Ley Básica de Autonomía, ¿no? Cuando hablaban de las instrucciones previas, que son cuando es contraria al ordenamiento jurídico, cuando es contraria a la lex artis, es decir, que sea una mala praxis, y cuando hay una falta de correspondencia con el supuesto previsto en el documento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si se muestra contrario llegado el momento, ¿no? O sea, imaginaros una demencia moderada severa que no está todavía en una situación de desconexión del medio y cuando le vamos a aplicar la eutanasia basándonos en su documento de voluntades, se niega a hacerlo no desde la conciencia, sino desde lo corporal, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Hay que aplicarlo por la fuerza? Pues estas son todas reflexiones que quedan ahí. La interpretación también tiene sus problemas, ¿no? Porque muchas veces en los DVAs no hay claridad en la expresión de la voluntad, ¿no? Todos los documentos que se han hecho antes de la aprobación de la ley, quien estaba a favor de la eutanasia podía hacer frases como esta, ¿no? En caso de aprobación de la LORE, deseo que se me aplique en las circunstancias citadas, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuando ya no reconoces a tus hijos? ¿Cuando ya te tienen que dar de comer? ¿Cuando te tienen que cambiar el pañal? ¿Cuándo? ¿Cuándo hacerlo, no? Entonces, todo esto nos lleva a una reflexión que yo creo que es importante, que es si los modelos actuales de documentos de voluntades recogen el objetivo, ¿no? Y para entender cuál es el objetivo de los documentos de voluntades tenemos que irnos a la ética, ¿no? El fundamento ético, ¿no? ¿Qué nos dice la ética? Bueno, pues el objetivo princeps de un documento es respetar la autonomía del paciente, que el paciente sea capaz de expresar cómo quiere que le cuidamos al final de la vida, de una vida que sea digna para él, ¿no? Y poder plasmar todo eso en ese documento en caso de que se dieran situaciones de incapacidad de hecho, ¿no? Aquí habla un poco de una definición del DVA. Es un documento que refleja el proceso de planificación de los cuidados sanitarios. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Y siempre en función del valor del paciente, ¿no? ¿Cuál es el contenido del DVA? Bueno, el DVA debería de ser una reflexión para la persona que lo va a escribir sobre lo que hemos dicho, sobre sus valores, para lo que es una vida digna para él, lo que tiene sentido para él. Y esa reflexión no solo es íntima, sino que también debería ser compartida con sus familiares. En realidad es como una excusa para hablar de esto que nos cuesta tanto, ¿no? Por los familiares y sobre todo por el representante, que es el que luego va a hacer de intermediario y de interlocutor, y luego también con todo el personal sociosanitario, ¿no? El poder hablar de esto, el poder afrontarlo, el poder saber cómo quieren que los cuidemos al final de la vida, ¿no? Luego tenemos otra parte que es la parte que ya tenemos más interiorizada, que es el apartado de rechazo al tratamiento o de otras instrucciones que queramos que se apliquen, como si quiero fallecer en el domicilio, si quiero donar órganos, etcétera. Y luego lo que hemos dicho, ¿no? El nombramiento de representantes. Pero, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues en el Departamento de Salud del Gobierno vasco tenemos el documento de Piensa Reflexione, que es una invitación muy buena, o por lo menos para empezar a caminar en ese viaje de reflexión, en el que empiezas a reflexionar sobre tus valores y tus preferencias, ¿no? Una pregunta de fondo que sería eso, ¿qué es importante para ti, ¿no?
Pero, sin embargo, cuando vamos a ver el modelo orientativo que viene para descargar, vemos que no aparecen valores por ningún lado, ¿no? Que lo que estamos hablando, hablan de los escenarios en el que se podrían aplicar el documento, hablan de los rechazos al tratamiento, que si no quiero RCP y demás, y luego de las instrucciones, ¿no? Pero también esto, bueno, al final lo que nos está diciendo es que a medida que han ido pasando los años, hasta el 16, que luego os hablaré de él, en realidad ha tenido muchísimo más peso lo que es el marco legal que el sustrato ético sobre el que se basa el documento, ¿no? Realmente lo que se ha convertido, no en todos los casos, pero se ha convertido en un documento de instrucciones previas. Y eso, a la hora de ponerlo en práctica, tiene muchísima dificultad, ¿no? Digamos que la balanza se nos ha ido hacia lo legal, ¿no? Sin embargo, hay otros documentos también que podemos encontrar y por los que deberíamos de apostar, que serían en los que hablan de esos valores, de lo que yo no quiero al final de mi vida, de lo que es importante, de lo que da sentido a mi vida. Entonces, nos encontramos con frases como ya no puedo comunicarme, necesite ayuda para las cosas cotidianas, etcétera. Eso es importante para mí. Si no lo tengo, mi vida pierde sentido. El no reconocer a mis allegados, el no controlar mi pensamiento ni mis actos, esos son mis valores. Y no solo expreso mis valores, sino que también doy instrucciones de cómo quiero o cuándo quiero que se me apliquen, ¿no? Segunda parte, dice, espera, ven aquí, ¿te has ido? Espera, abajo. Pues eso, al final dice, ahora voy. Además, quiero que se me aplique la eutanasia si como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer padezco situaciones humillantes como incontinencia. O sea, es un documento de voluntades. Es un documento de voluntades que realmente refleja de lo que estamos hablando. Aquí estaría muy bien, si hacemos documentos de voluntades, pues cuando pone el paciente enfermedad de Alzheimer, invitarle a que considere otras situaciones de demencia, ¿no? Que el Alzheimer es algo muy concreto y a ver si no le va a aplicar el documento porque no tiene Alzheimer y tiene una demencia frontal, ¿no? O sea que ahí estamos también para eso. Bueno, yo voy a seguir, ¿no? Vale, entonces, al final, no se trata tanto de cuántos documentos de voluntades hacemos, cuántos aparecen en el registro, si Euskadi va a la cabeza, si va... Pues eso, que no se trata de tanto de cuántos documentos hacemos, cuántos rellenamos, cuántos mandamos al registro, y si Euskadi está en el número 2 o 3 de España, en registro, sino cuánto se ha reflexionado. Cuánto se ha reflexionado. Creo que ya no tengo, ¿no? Bueno, entonces ante esto, yo voy a seguir, ¿no? Vale. Ante esto, bueno, se han desarrollado alternativas. Esta reflexión la han hecho muchos, ¿no? Entonces, en la ley del 2016 de muerte digna ya se hablaba de lo que se llama una planificación anticipada de la atención. En otras comunidades la llaman una planificación anticipada de las decisiones. Aquí era de la atención. Entonces, de lo que se trataba es de hacer un proceso de acompañamiento deliberativo entre los pacientes, los familiares, el médico responsable, sobre todo entre el paciente, para elaborar un plan, como dice, sobre todo en situaciones de últimos días, ¿no? Esto viene registrado, bueno, en las diapos cuando lo veréis, lo veis cómo lo define la propia ley y luego cómo viene registrado cuándo hay que aplicarlo. O sea, en esta ley equivale de manera legal el documento en la planificación anticipada de la atención es equivalente, vinculante legal, igual que el DVA, ¿no? Lo mismo. Vale. Y bueno, esta era una opción. Esta es una opción de esa parte que venía en la ley de documentos equiparables legalmente reconocidos, pues estaría la planificación. Sin embargo, todo esto tiene una visión más amplia, ¿no? Y de lo que se está hablando ahora es de la planificación compartida de la atención, ¿no? Que es un proceso elaborado en el que lo que se trata es de fomentar... sí. Perdón. Vale, ya está. Bueno, nos habíamos quedado aquí, yo sigo hacia adelante. Aquí hablábamos sobre todo de cuánto, que no es importante la cantidad, sino la calidad, ¿no? Cuánto se reflexiona. Voy a seguir la ley que os decía ahora mismo.
la planificación anticipada de la atención, que es lo que definimos, que sobre todo tiene más un enfoque a la situación de últimos días, ¿no? O en enfermos terminales, que es más un proceso dialógico entre el paciente, la familia y todos los agentes que hay alrededor, ¿no? Como aquí veis que la propia ley lo recoge como un equivalente equiparable legalmente, y luego estamos hablando de las opciones que se barajan ahora, de las que estamos hablando que todavía no tienen un reconocimiento legal, pero que tiene un abordaje mucho más extenso, ¿no? Que es la planificación compartida de la atención, ¿no? Sobre todo en personas que afrontan una trayectoria de enfermedad, ¿no? Tienes un proceso, como vamos a ver ahora, con diferentes pasos. Uno de los pasos, el documentar, puede acabar en un documento de voluntades anticipadas, se puede dejar escrito en la historia clínica o en la propia carpeta de salud, ¿no? La planificación anticipada de la decisión, si la dejas escrita en la historia clínica, tiene vinculación también, legal. Se puede tener en cuenta, se debe tener en cuenta. Entonces, la Asociación Española de Planificación Compartida sí que ha visto o ve las ventajas de hacer este tipo de planificaciones, ¿no? Permite resolver muchos problemas relativos a la claridad de los deseos, ¿no? Eso que veíamos en los documentos que eran muy ambiguos y es difícil de interpretar, ¿no? La situación psicopatológica también te permite valorar la capacidad en todo ese proceso de afrontamiento de la enfermedad, ¿no? Y luego las condiciones tanto clínicas como las sociales que acompañan a la persona que padece el trastorno, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Pues que necesitamos formación en aspectos clínicos y de valorar la capacidad, ¿no? Que parecen como elementos clave, ¿no? En todo esto de lo que estamos hablando. Que el proceso deliberativo pues también es necesario, no solamente cuando el sujeto es capaz, sino cuando es incapaz, o bien con el representante o con los diferentes agentes que puedan intervenir. Que hay que revisar los modelos de DVA que existen, que se han hecho antes de la LORE, y quizás también de manera proactiva invitar a los pacientes que lo han desarrollado a que lo revisen, es posible, se puede hacer. Y luego además también estaría bien desarrollar nuevos modelos orientativos con contenido de carácter semiabierto, es decir, que recojan valores, rechazo al tratamiento, instrucciones, pues para adaptarnos a la finalidad de la que hemos hablado, ¿no? Al fundamento ético que tiene hacer un documento de DVA, ¿no? Y luego invitar a realizarlo a personas capaces que tengan patología crónica o a las que se prevea un final próximo para afinar en su posible interpretación. Y bueno, insistir mucho en esto, que para esto se necesita formación en la realización y sobre todo tiempo, y energía y recursos, y bueno, un poco una atención primaria con mucha más capacidad, porque esto, insisto, es importante, forma parte de nuestro trabajo. Y ya está. Bueno, yo ahora voy a ser un poco el Pepito Grillo de esto. Decidí cuando me llamaron para hablar de esto, exactamente no sabía qué hacer. Y pensé, pues igual tenemos que hablar sobre qué sienten los médicos, todo lo que hay escrito, qué sienten los médicos cuando hacen las eutanasias, todo el proceso de eutanasia. Y luego pensé, pero también es muy interesante saber qué es lo que dicen los pacientes, porque nunca se les da voz a los pacientes, ¿no? Entonces, de alguna manera dije, bueno, pues voy a ser la voz de los pacientes. En fin, una voz un poco, pero bueno. Entonces hice una búsqueda bibliográfica sobre trabajos cualitativos donde apareciera la voz de los pacientes, qué significaba para ellos, ¿no?, la eutanasia. Y encontré una revisión sistemática metaetnográfica, que es una técnica que utilizan en cualitativa para los metadatos, y me pareció muy interesante porque de alguna manera abordaba todo lo que yo iba leyendo en trabajos sueltos sobre qué era lo que pensaban los pacientes. Y entonces, en base a este trabajo, pues he desarrollado esto que os voy a contar ahora sobre qué dicen los pacientes. No son unos pacientes cualquiera, ¿no? Porque a veces las personas, en ocasiones, cuando tienen enfermedades avanzadas y van a morir, expresan que quieren adelantar su muerte. Digamos que son los que solicitan la ayuda a morir. ¿Y por qué lo hacen, no? ¿Les escuchamos a estas personas? ¿Qué significado tiene para ellos este deseo? Bueno, en realidad, cuando analizaron todos los artículos,
En total, bueno, es una revisión de multitud de países de Estados Unidos, bueno, de Oregón, de Canadá, de Alemania, de Suiza, de China, España no estaba, y no sé, algún que otro país más. Y son en total 255 pacientes que van a morir, ¿sí? Y bueno, y emergieron 5 temas fundamentales, que son estos: el sufrimiento, que fue el tema general y global que abarca todo. Luego estudiaron las razones de ese sufrimiento, los significados de ese deseo de adelantar la muerte, de la solicitud de ayuda a morir, qué funciones podía tener, aparte de quiere que le ayude a morir, aparte de eso, qué puede haber ahí, y cómo se vive el periodo de la muerte. Bueno, en cuanto al sufrimiento, bueno, pues eso, decir que es un fenómeno multidimensional, que afecta a la integridad de la persona, que impacta en su identidad y sobre todo y en definitiva en el significado de su propia vida. Pero que es que además el sufrimiento insoportable es el concepto central que guía la toma de decisiones en la ayuda a morir. En la práctica, el trabajo hacia un acuerdo sobre lo que es el sufrimiento insoportable comienza en la primera conversación entre el paciente y el médico. Bueno, ¿y qué razones, qué motivaciones racionales surgen para expresar este deseo? Bueno, pues hay factores físicos, factores psicológicos, emocionales, sociales y una cosa que llaman la pérdida de uno mismo. Entre los factores físicos, como no, los sintomáticos son un tema clave, pero los participantes en los estudios enfatizan en 2 cosas: en el dolor y en la pérdida de función. Y dices, ¿pero esto? Yo dije, pérdida de función. Efectivamente. Entonces, cuando ellos hablaban, decía, la pérdida de la función física les impide hacer las cosas que antes hacían y les despoja de su independencia, con lo cual su calidad de vida disminuye muchísimo y eso genera sufrimiento. En cuanto a los factores psicológicos, había 2 aspectos fundamentales: el miedo y la desesperanza. El miedo, que era el miedo a la incertidumbre, el miedo al sufrimiento futuro y el miedo al proceso de muerte. El miedo a la incertidumbre estaba absolutamente relacionado con el conocimiento inadecuado del pronóstico. El temor al sufrimiento futuro, eran tan conscientes de su deterioro que preveían que podía ser una muerte dolorosa para ellos y para sus familiares, y esto les creaba mucho sufrimiento. Y el miedo al proceso de la muerte, temían que llegara un momento en su deterioro, debido a su fragilidad y al deterioro cognitivo, que fueran incapaces de poder expresar sus necesidades. En cuanto a la desesperanza, estaba asociada a la naturaleza progresiva de la enfermedad. Sabían que inevitablemente les llevaría a la muerte y ellos lo definían como el fin de todo. Realmente no hay futuro, no tengo futuro. En cuanto a los factores sociales, que son conocidos por todos, el ser una carga para los demás, el ser dependiente y necesitar ayuda, hace sufrir muchísimo a la gente. Y yo cuando leí esto me acordaba sobre todo de las mujeres que solían venir a la consulta, que siempre me decían lo mismo: no quiero ser una carga para mi familia, he cuidado de mis padres, de mis tíos, del suegro, y no quiero que a mí me pase lo mismo. Bueno, y muchos se sentían devaluados y tratados como si no fueran una persona. En cuanto a la pérdida de uno mismo, la pérdida de uno mismo se asocia a una serie mucho más amplia de pérdidas, ¿no? De la calidad de vida, de la autonomía, de capacidad para realizar actividades, de participar en actividades significativas. Y lo viven una pérdida progresiva que solo acabará cuando uno muere. Bueno, otros hablaban de que la experiencia de ser devaluados y tratados como objeto, haber perdido el control sobre uno mismo, de verse forzados a situaciones que iban en contra de todo lo que consideraban importante. Ahora veremos qué hay detrás de estos significados, ¿no? ¿Qué significados tienen esta solicitud? ¿Qué subyace ahí?
bueno, pedir auxilio. Mucha gente, en algunos estudios aparecían como que expresaban una necesidad de una acción inmediata ya para poner fin a su vida por la tortura que suponía para ellos la situación. En otros, en cambio, era como una solicitud explícita de ayuda porque no sabían enfrentarse a lo que estaba pasando, ¿no? Y tenían dificultad de aceptar su enfermedad, digamos que era eso, un auxilio, ¿no? En otros, el acabar con el sufrimiento, la muerte era preferible al sufrimiento. Uno decía, no quiero pasar por el proceso de morir, me suicidaré. Otros para salvar a otros de la carga de uno mismo. Bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? La pérdida de independencia, necesidad de ayuda, pues yo preferiría morir antes de que ser una carga para los familiares y verles sufrir, además. Para preservar la autonomía. Yo mantengo el control hasta el final de mi vida. Y la voluntad de vivir, pero no así. Pues esto lo expresaban con no poder hacer las cosas que daban sentido y valor a su vida, y era una razón para desear morir. En cuanto a las funciones de la solicitud, fundamentalmente dos propósitos. Uno, decían, como un medio de comunicación, comunicaban sentimientos, pensamientos, deseos, expresaban sus comunicaciones sobre sus preocupaciones, ¿no? Entonces, era importante para ellos hablar de la solicitud con los familiares, porque hablar de la muerte preparaba a toda la familia y a toda la red que andaba alrededor para eso. Y además había enfermos que se sentían apoyados cuando contaban su deseo de solicitar la muerte. Y la segunda es como una forma de control. Entonces la forma de control se expresa como planes hipotéticos sobre cómo terminaría su vida si las cosas se deterioran. Y en otros casos era el tener un plan, y ese tener un plan implicaba que se ponían en contacto con organizaciones o profesionales que apoyaban las prácticas eutanásicas. Otros apuntaban de la oportunidad que era poder elegir la fecha de la muerte y poder así prepararse con la familia y ellos mismos. Y la experiencia, el tiempo hacia la muerte, pues lo definían como el tiempo se está acabando, con una conciencia absoluta de fin de vida. Y esto les hacía sufrir tanto que decían, prefiero apresurar la propia muerte, prefiero decir cuándo, cómo, y así ponía fin al sufrimiento. De manera que las razones fundamentales para solicitar la ayuda a morir incluyen el deterioro sintomático funcional, pero tan importante como eso son la dependencia, la pérdida de autonomía, el miedo al sufrimiento futuro y sobre todo la pérdida de todo lo que hace que la vida valga la pena. Y con esto, mirando todo esto y mirando artículos, encontré un artículo canadiense que analizaba 158 informes realizados por los médicos que habían realizado estas 158 eutanasias, prácticas eutanásicas, y el sufrimiento insoportable se justificaba en el 62% por los síntomas físicos. Curioso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes y los médicos tenemos una diferente consideración del sufrimiento, puede ser, y puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, dice, a veces puede estar influido por diferentes intereses de los pacientes y de los médicos. Los pacientes quieren la eutanasia y los médicos quieren también la certeza sobre los aspectos legales, como no podía ser de otra manera. Pero también apuntan a que los médicos muchas veces utilizan o utilizamos definiciones muy estrictas del sufrimiento insoportable y que se asocia al sufrimiento físico, que es el sufrimiento, digamos, más evidente y reconocible, y es porque estamos familiarizados en ese dominio físico y porque la dicotomía entre mente y cuerpo es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, dice, hay que tener en cuenta esta diferencia de perspectiva, porque esto puede ser problemático para el paciente. No tanto para el médico, sino para el paciente, porque de alguna manera el requisito médico es que tú tienes que decir que este paciente está sufriendo insoportablemente. Entonces, es tu valoración, ¿no? Entonces, hay otra cosa, la última frase ya, que me ha parecido muy bien y muy bien. Entonces dice, la solicitud de ayuda a morir reúne a pacientes
familiares o amistades y médicos en intensa colaboración, alrededor de un eje central que es el sufrimiento insoportable. La toma de decisiones complejas es un proceso compartido, cuidadosamente negociado, que exige el más alto nivel de sinceridad, comunicación y comprensión de la dinámica familiar, así como un firme compromiso profesional. Yo a veces digo, qué suerte que me he jubilado. Porque después de todo esto digo, joder, vaya, qué interesante, qué desafío. Ay. ¿Qué hacemos con la objeción de conciencia? ¿Qué hacemos con la objeción de conciencia? Va, y tengo de Gurain de la objeción de conciencia. Yo es una cosa que no le había dado nunca muchas vueltas, la verdad, a la objeción de conciencia. No he sido objetora, en realidad, y entonces nunca me planteo. Pero sí es verdad que me ha generado algunas dudas, no mi objeción de conciencia, sino la objeción de conciencia de otros. Entonces os quiero contar una cosa. Y encontré un artículo muy clarificador que escribió Diego Gracia en el año 2011 sobre la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la objeción de conciencia pues, es una salida a las situaciones de conflictos entre dos deberes, el de respetar las decisiones o del paciente, o de los superiores, o de las normas o de las leyes, y la fidelidad de cada persona a sus propias creencias y valores. Pero el respeto a la libertad de conciencia de las personas no puede vulnerar los derechos de la ciudadanía. Entonces, la objeción de conciencia entra en escena en España en 1984, a raíz del servicio militar, a raíz de la insumisión, de tal. En 1985 se promulgó la ley, la primera ley de aborto, que en ese momento no apareció la objeción de conciencia en la ley en ningún momento. Pero luego ya en el año 2010 sí que apareció la objeción de conciencia. ¿Pero qué es la objeción de conciencia? Pues es una excepción al cumplimiento de una norma legítimamente promulgada. Es una excepción a la regla. ¿Y qué objeto tienen las democracias parlamentarias la objeción de conciencia? Respetar los valores de la minoría. Bien, porque en los sitios que no son parlamentarias, que no son parlamentos democráticos, esto no existe. Bien. Entonces, hay una cosa y dices, ¿y cómo siendo la objeción de conciencia algo que respeta los valores de las minorías puede convertirse en mayoritaria? ¿Esto cómo es? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que se acojan colectivos enteros cuando se aplican a minorías? Entonces dices, bueno, pues aquí algo falla. Pues será que la ley está confundida y que los objetores tienen razón, o la siguiente es sospechar que la objeción no es auténtica, que no se objeta por motivos que no son morales y de conciencia. Y esto es lo que ha sucedido en medicina con el aborto. En el aborto, los no objetores son la excepción, no la norma. Bien. Y de aquí hay dos figuras interesantes al hilo de esto. Y es la pseudo-objeción, que es una objeción falsa que puedes hacerla por cualquier otro motivo, porque te sientas incómodo, porque en tu servicio todos son objetores, porque por mil variantes que no son realmente morales. Y luego hay otra figura que aparece, que es el criptoobjetor, que es este que no objeta abiertamente, pero que actúa como tal. Entonces dices, pues muchas veces en los servicios no hay manera de poder planificar las cosas. Entonces yo creo que hay que evitar que los profesionales nos refugiemos en la objeción de conciencia cuando realmente no es así, ¿no? Porque yo creo que la objeción de conciencia hay que hacerse explícita y hay que señalar dónde radica el conflicto entre el deber jurídico y el deber de conciencia. Hay que escribirlo. Bueno, y por otra parte, ya por último, decir que la objeción de conciencia no puede disminuir la carga de trabajo del objetor. Hay que compensarlo de algún modo entre los compañeros.
y en los servicios públicos hay que llegar a acuerdos entre los equipos. Bueno, eso era, porque yo le estaba dando muchas vueltas y siempre le daba las vueltas y yo decía, ¿cómo puede ser que prácticamente no se hagan abortos en el sistema público, que se dirigen todos al sistema privado? ¿Qué es esto? No sé si es una pseudo-objeción o una cripto-objeción, pero pensé, no puede ser que esto pase con la ley de eutanasia. Es que me parece... Bueno, ya está. Ay, perdona. No, se me ha parecido muy centralizado en el médico. Cuando a mí eso no me gusta, porque me parece que el tema de la eutanasia, de las voluntades anticipadas, es una cosa mucho más social. Entonces, bueno, está bien que hay que aplicar unos fármacos o lo que sea, puede haber un procedimiento, pero que sí que es una cosa, me imagino que bastante estandarizada y que, no sé, no me ha gustado eso, no me gusta. Yo creo que es que esta ley es absolutamente médico-centrista. Bueno, eso desde la perspectiva del derecho a la muerte digna, ¿eh? Que nosotros hablamos de la disponibilidad de la propia vida y de nuestro cuerpo y de nuestra muerte. Entonces, bueno, con esa perspectiva, pero efectivamente es una ley que más que pensar en el paciente, porque imaginaros, quiero decir que esto es un poco como la primera ley del aborto, ¿no? Eran en unos supuestos, bueno, en las violaciones, en las malformaciones congénitas, no sé qué, y cuando estabas con un proceso psiquiátrico. Quiero decir que era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, como dice un amigo mío, que sí les dije a estas el día pasado, es que para solicitar la eutanasia tienes que estar muy, muy, muy estropeado. Muy estropeado. Entonces, yo creo que uno de los debates que tenemos que hacer es, ¿hay que medicalizar la muerte? ¿Hay que medicalizarla? ¿O tiene que ser otro tipo de cosas? En Suiza no son los médicos los que provocan la muerte. No tienen una ley de eutanasia. Es verdad. Y tienes que ser consciente y tienes que tomar la decisión, pero son organizaciones civiles las que ayudan a morir. Entonces, bueno, yo creo que eso es un debate muy importante. No sé, ahora vosotros decís. No. Sí, a ver, leyendo un poco y comparando con leyes de otros países, sí que es cierto que da la impresión de que la ley intenta mantener todas las garantías jurídicas que puedan implicar a la aplicación de la ley. O sea, desde el punto que intenta garantizar que se cumple todo, ¿no? Con diferentes pasos, revisándolo múltiples veces, con muchísimos informes antes de proceder a ello, ¿no? A la ayuda para morir. Implica muchísimos pasos, implica muchísimo personal médico y bueno, y luego en la comisión de garantía, pues también hay implicaciones más, o sea, también va a haber personas con más perfil ético, pero claramente es, pues sí, va muy enfocado hacia ahí. Yo sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un poco de locos. Primero, te tiene que dar el ok el médico, el referente. No me hace falta. Luego te tiene que dar el médico el consultor. Luego te tiene que dar el sí los dos de la comisión. Entonces, en cada uno de los pasos te pueden dar no, te pueden decir que no. Es que es una locura. Bueno, a mí me parece una locura. Igual a otros les parecerá muy bien porque es muy garantista, pero a mí me parece que, como decía los holandeses, nosotros confiamos en nuestros médicos y ellos tienen la comisión una vez que has hecho el acto eutanásico. Necesitas los dos profesionales y no siempre, además, porque hay ocasiones en que el médico lo hace, luego te llaman a consulta, papá. Te pueden llamar, pero en esos sitios son los dos médicos que, eso sí, tienen que mantener una independencia que yo aquí no sé cómo la van a hacer, ni creo que la van a hacer. Tienen que tener una independencia absoluta. Es uno de los motivos de reprobación por parte de la comisión una vez que ya has hecho el informe. Y ya está, y tienen los dos médicos, se ponen de acuerdo, o no se ponen de acuerdo, pero de alguna manera son ellos los que
deciden y luego ya la comisión ve si has cumplido todos los requisitos para hacerlo o no. Y de hecho, desde el 2002, solo en una ocasión han llegado a la fiscalía. No sé, tienen bastante confianza en sus médicos, ¿no? Sí, aquí, bueno, igual estamos empezando y luego cambia, oye. ¿Alguien por ahí quería hablar? Sí. Vale. Cuando hablamos de la planificación compartida, teníamos 3 supuestos. Uno era el documento de voluntades anticipadas, otro la historia clínica y otro la carpeta de salud. Hasta ahora siempre que hemos hecho... Bueno, no, ha habido gente que ha venido a hacer el documento de voluntades anticipadas y ya te decían que ella o que quería la eutanasia, aunque no estaba legalizado. Pero la gran mayoría de veces en ese documento no consta si quieren la eutanasia o no. En esos casos, para no rehacer otra vez el documento, si consta en la historia clínica o en la carpeta de salud, ¿eso es legalmente vinculante? No, si fuera una planificación anticipada de la decisión, tendría cabida. La compartida, que tiene un matiz distinto, no está todavía registrada en algún tipo de ley. Yo no sé si más adelante emitirán un decreto dándole juego o dándole espacio a este tipo de planificación. Pero modificar un documento, un DVA, no es complicado. Y además yo creo que puede ser una oportunidad de nuevo para volver a restablecer esa reflexión. Porque quizás yo alguno que he hecho antes de que se aprobara, que iba a ser una aprobación inminente, me acuerdo de una pareja que decidió no poner absolutamente nada respecto a la aplicación de la LORE hasta no ver cómo se iba desarrollando. Y quizás ahí también a las personas le das más tiempo de reflexionar sobre en qué momento. Hay otras que lo tienen clarísimo y no necesitan reflexión. Pero cuando empiezas a hacer en el abanico de posibilidades hay muchas que no lo tienen claro, otras que dicen que lo tienen muy claro y cuando empiezas a hablar no está tan definido. O sea, es como promover la invitación a la revisión y aprovechar la oportunidad. Porque al final el DVA lo puedes enfocar como una culminación de una planificación compartida, como un documento vinculante legalmente en plan de instrucciones o como esa posibilidad de reflexionar. ¿Alguna pregunta o un comentario más? ¿Estáis cansados? Teníamos 3 casos preparados. Si queréis podemos hacer un poco grupos para que... Porque, bueno, no somos pocos, pero tampoco somos muchos. Para que cada uno piense si le crearía alguna duda o qué cosas le surgirían en cada caso. Unos son más sencillos que otros. Si queréis los leemos y luego nos agrupamos. Hemos comentado 3 casos, algunos con más complejidad que otros. Sí, nosotras el grupo de las cámaras hemos comentado el caso 1 y 2, que eran como con menos complejidad, creemos, aunque todos son complejos al final. Y el último caso era un caso de un paciente psiquiátrico que tiene más carga de complejidad. Pero bueno, para que os enteréis por los grupos, el primer caso era un hombre con un problema de una enfermedad congénita de iris, con progresiva pérdida de visión, también con otras enfermedades asociadas, pero sobre todo la pérdida de visión es lo que le crea sufrimiento por la necesidad de dependencia y de adaptar su vida a las necesidades que le van surgiendo con la ceguera. Entonces solicita la ayuda médica para morir porque le parece insoportable la idea de tener que adaptar su estilo de vida a la discapacidad que tiene. Y poco a poco va reduciendo su círculo social y ya al final se le diagnostica de una ceguera social. Entonces, con ese sufrimiento, pues pide la ayuda médica para morir. Entonces, hemos comentado en el grupo, esa, entre otras cuestiones, ¿no? La calidad de vida, ¿no? ¿Qué calidad de vida cree el que tiene? Que sería una cosa pues a comentar. También hemos comentado si había, si a lo mejor podía tener un trastorno adaptativo a la situación, dudas que pueden surgir, ¿no? al valorar a esta persona.
Bueno, este es un caso real que hemos sacado de archivos y en cuestión este paciente fue valorado por un psiquiatra por esa probabilidad de depresión o de trastorno adaptativo. El psiquiatra dijo que estaba perfectamente sano, psiquiátricamente hablando, y que su vida se valoraba en un todo o nada y que no asumía, no podía vivir con ese sufrimiento que le creaba esa dependencia. Y bueno, finalmente se realizó la ayuda médica para morir. Luego, el caso 2 es un caso de Alzheimer, que, bueno, aquí os comentamos porque también vamos a hablar un poco, hemos estado hablando de las voluntades anticipadas. No, ¿Sigo yo? Vale, pues el caso del Alzheimer es una señora que en su día, antes de la LORE, ya dijo cuáles eran sus valores y cuando ya puede registrar sus voluntades, insiste en que cuando no sea capaz de reconocer a sus familiares, por favor le ayuden a morir. Específicamente dice el día que no recuerde vuestros nombres, cuando os confunda o no sepa cómo os llamáis, ese día me tenéis que ayudar. Entonces, bueno, está basado en un caso real. Esta señora se murió de otra manera, pero bueno, a día de hoy nos plantearía en esa demencia, ¿no? en esos casos en que tenemos periodos de lucidez y periodos de confusión, cuán importantes son las voluntades anticipadas y los valores de la persona. Que ver con ellos realmente en qué momento o cuándo quieren que se ponga en marcha la ayuda médica para morir. Porque bueno, en este caso pues ella lo dijo muy claramente, pero la manera en la que hemos visto que se registran los documentos de voluntades anticipadas, pues nos puede crear mucha confusión. Siempre vamos a tener la ayuda del representante o los representantes, pero bueno, ya que vamos a hacer un acto de mucho interés y que va a afectar no solo a la persona en cuestión, sino a toda su familia, pues hay que intentar hacerlo teniendo en cuenta todos los valores y sin crear problemas familiares, ¿no? Desde el respeto y desde el mantenimiento de los valores de esa persona, ¿no? Que bueno, por eso es bueno mucho trabajar con las familias y con los pacientes, si hacen su documento de voluntades anticipadas, ¿no? El que lo compartan con sus familiares, para que todos estemos en situación cuando llegue ese momento. Y bueno, y el caso número 3, que yo no estaba en el grupo, pues no, comenta. Sí, pero hemos comentado de todo menos casi Nada, es un hombre que tiene 70 años, que tenía diagnosticado de trastorno bipolar hace muchos años, bien controlado con las sales de litio, y llega un momento, bueno, y además, a pesar de estar incapacitado para su trabajo, es un hombre que tiene un rendimiento intelectual muy notable y tiene una red familiar muy implicada. Bueno, y entonces llega un momento en que le hacen una analítica y tiene una insuficiencia renal, en el que le plantean que tiene que quitarle las sales de litio. Entonces dice, pues muy bien, me quitáis las sales de litio. Y desde entonces, hace 5 o 6 años, anda de horror. Un fármaco tras otro y sin que se pueda solucionar nada. Está sobre todo muy deprimido, no tiene muchas ganas de hacer absolutamente nada. Y hace 2 meses tuvo un intento de suicidio, del que le sacaron. Y en la actualidad la situación es prácticamente igual a la anterior al ingreso, ¿no? Entonces, para él la vida es un sufrimiento constante, ha perdido ya la esperanza en el tratamiento farmacológico y solicita la ayuda para morir. Entonces, como tú dices, hay uno que dice, pues que le pongan las sales de litio hasta que ya tenga y se muera de insuficiencia renal. Vale. Pero hemos dicho, bueno, vamos a rizar el rizo. ¿Y qué pasa si las sales de litio no funcionan en este paciente? O otra posibilidad, igual, que se niegue ya a tratarse. Dice, ya no quiero tratarme, por ejemplo. Es distinto, porque es de rechazo al tratamiento y eso está contemplado. Ya, y entonces es de rechazo al tratamiento ¿y qué hacemos? Y nada, se le deja que se tire segunda vez por la ventana y que muera. Es que, quiere decir que muchas veces, ¿no? Bueno, no sé, luego hemos estado hablando de qué, de qué,
decirlo vosotros, de tantas cosas, ¿no? Pero decías que en este caso la ley no lo hubiera amparado, ¿no? No, yo creo que los casos psiquiátricos no nos ampara la ley, ¿eh? No la ampara. Pero al final la enfermedad psiquiátrica que tiene es una enfermedad que no tiene tratamiento y que va a ser permanente. Tiene tratamiento hasta que deja de funcionar el tratamiento, ¿no? Permanente, crónica, incapacitante, que le causa mucho sufrimiento, a pesar de ser una enfermedad psiquiátrica. Eso pienso yo, pero... Entonces, es lo que comentabas de la dualidad entre lo que puede ser la psique o lo físico, que es irreal. Con este no sé... Creemos que bajaría, ¿no?, diversidad de opinión entre los médicos y entre el personal que la atienda y en la propia comisión probablemente, ¿verdad? Pero bueno, también es un caso real, un poco extremo. No va a ser la realidad probablemente de las solicitudes, pero que también puede llamar a nuestra puerta. Así que... De hecho, llamará alguna. Y llamará. Llamará. Así que bueno, ahí está. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Hablando, antes habéis comentado de los factores sociales que rodean siempre a la situación de salud de las personas, y viendo un poco cómo lo difícil que es la aplicación del derecho en cuanto a los procesos que tiene, los pasos que hay que dar y demás, no sé qué pensáis de cómo puede afectar la aplicación de esta ley, teniendo en cuenta, por ejemplo, los recursos de las personas. Me da la sensación de que las personas con más recursos quizás lo tengan más fácil, y que en situaciones, por ejemplo, familiares muy difíciles, de mucha tensión familiar, de mucho dolor, de estrés, de dificultades a las que se añaden además dificultades económicas, de trabajo, de horarios, teniendo en cuenta que el servicio de salud funciona a las horas que funciona y tiene los recursos que tiene. No sé qué pensáis de la gente que se puede quedar fuera de ese derecho porque de facto seguir todo ese procedimiento ya le supone algo que ni siquiera, a lo que ni siquiera se puedan incorporar porque hay muchas dificultades añadidas, pues por eso, por la situación de trabajo, de precariedad. Sí. A ver, sin duda esto es un melón del que hablar. De cuánto influyen las situaciones económicas y sociales en la toma de decisiones de las personas. No sé, o sea, yo creo que dentro de la atención primaria vemos muchos diferentes perfiles de familias, y los recursos que hay son los que son. Entonces ahí está ¿no?, el kit de la cuestión, de si el sufrimiento que tiene una persona es un sufrimiento por la patología que tiene o te está pidiendo de una manera encubierta más ayuda, ¿no? Ahí estaría la pregunta, creo. Entonces yo creo que hay que garantizar un buen soporte social, que todo el que necesite un aporte social y un soporte social lo pueda tener. Y independientemente hay que garantizar que el proceso se pueda realizar en las personas que quieren, aunque tengan pocos recursos, porque ese no sea el motivo, ¿no?, de su petición. Sin duda es todo una pregunta. Son dos cosas, ¿eh? Por una Sí. parte, lo que comentas es cierto. Tu situación económica, la situación familiar, tu red familiar que pueda soportar una situación tan difícil, influye a la hora de que puedas pedir ese derecho, puede influir. Y luego, por otra parte, está, una vez que pides ese derecho, en qué situación están muchas familias. No son familias grandes, son familias de pocos individuos que además están en situaciones, quiero decir, que cuando habláis de plazos de 15 días en los que hay que decidir, me da la sensación de que los sujetos
que van a pedir ese derecho también son gente en una determinada situación, porque en otras me parece que es difícil seguir el procedimiento, que puede haber gente para la que sea muy difícil expresarse, comunicar la situación y llevar todo ese procedimiento. Bueno, estos tiempos que hemos dicho son los tiempos máximos que estipula la ley. O sea, obviamente si tú crees que el proceso deliberativo, porque haya más dudas o porque haya más cuestiones de las que hablar o más cuestiones que valorar, debe durar más tiempo, o el paciente lo cree porque no le ves seguro, porque igual viene a pedirte información, ¿no? O igual viene con dudas y viene a la segunda con dudas y luego te llama otra vez que tiene dudas. Yo creo que en esos casos la vía intermedia sería adaptar los tiempos a la persona. O sea, sin ningún tipo de duda, sí. A mí sí que me parece que sería también interesante hacer, o sea, un poco al hilo de lo que comentaba ella, hacer un análisis también de qué papel están jugando los determinantes sociales de la salud en las solicitudes tanto de eutanasia como, por ejemplo, de documentos de voluntades anticipadas, ¿no? O sea, en qué manera está influyendo, qué perfil de personas están solicitando los documentos, ¿no? Porque me da la sensación de que todos sabemos qué personas lo están solicitando, y lejos de ser herramientas, o sea, corremos el riesgo de que lejos de ser herramientas que mejoren la salud de las poblaciones, sean herramientas que aumenten la brecha de salud entre las personas, ¿no? O sea, ese es uno de los riesgos que veo yo. Yo creo que cuando tú planteas hacer un DVA, tienes que intentar evitar este sesgo. O sea, el DVA es para todo el mundo y tienes que adaptarte a la realidad del paciente que tienes delante. O sea, ese educar la mirada desde los determinantes es aplicable a todo el ámbito de tu atención. Si tú ves que una persona con bajo nivel escolar o dificultades para expresarse lo tienes que hacer individual y tardarte 3 sesiones en vez de 2, pues lo haces. Pero esto es un derecho de todo el mundo, ¿no? Y lo mismo que tú decías con la eutanasia. Esto es un proceso de acompañamiento que no debemos de olvidar. Algunas personas necesitarán 5 días porque lo tienen clarísimo y otras necesitarán un mes. Pero es acompañar, ponerte en el lugar del otro y juntos pues llegar hasta donde tenéis que llegar. Sí, pero me refiero a que o sea, estoy de acuerdo contigo, y también creo que tenemos que adaptarnos a las solicitudes que recibamos, me da igual que sea de documento de eutanasia anticipadas, de eutanasia, a la realidad de nuestros pacientes, ¿no? Desde ese prisma de los determinantes sociales. Pero, claro, el documento de voluntades anticipadas no es como la sangre cultaneces, que te llegan un sobre a tu casa y tú la haces. Y mi sensación, porque es algo que se solicita y que... ¿Lo promueves tú en consulta? Sí, yo funciono así. Lo que hago es, desde una actitud proactiva, se lo sugiero. Claro, las vías de entrada son muchas, pero se lo sugieres. Claro, yo creo que ahí va a estar nuestro trabajo, ¿no? También como sanitarios, ¿no? De promover el documento de voluntades anticipadas para disminuir la brecha social, porque sí que hay una realidad, y es que en los países donde se lleva haciendo tiempo, las solicitudes vienen de perfiles económicos y sociales más altos en la sociedad. Y eso es una realidad, efectivamente. Entonces ahí yo creo que otra de las tareas a apuntar es cómo evitar esa brecha en esto, ¿no? Pues eso, para que todo el mundo tenga la opción y para que todo el mundo pueda reflexionar sobre ello cuando se ha diagnosticado diferentes enfermedades, ¿no? Antes de que llegue ese momento. Y ahí va a estar nuestro trabajo también. ¿Algo más que queramos comentar o compartir? Bueno, nos llevamos muchas tareas. Espero que os haya sido entretenido, que hayáis reflexionado y nada, y haberos entretenido la tarde del viernes. Gracias por venir, que es viernes.